Muy buenas, bienvenidos a su espacio Vamos a ver, un podcast diseñado para hablar de la visión y de los puntos de vista, siempre desde un punto de vista humano. En estos tiempos que corren, la visión representa el 85% de la información que recibimos del exterior. Es por eso más importante que nunca cuidar nuestros ojos y mantenerlos siempre en óptimas condiciones. En el campo de la oftalmología, hoy nos sentimos extremadamente contentos de tener a un excelente profesional y sobre todo un gran amigo, el doctor Arnaldo Espaillat Matos, a quien sus amigos conocemos como Nani, y nos vamos a tomar la libertad de en este espacio pues hacerlo en un plan más cercano con el amigo, aunque hablemos de los temas de nuestra especialidad. Bienvenido, Nani, querido amigo. Muchas gracias, Herbert. Feliz de aquí estar contigo. La primera pregunta tiene que ser, aunque sabemos la respuesta, ¿por qué estudiaste oftalmología? Sí, tú sabes que definitivamente yo tuve mucha influencia en mi casa con mi padre. Naturalmente. Era una persona que tenía una gran presencia, pero también influía mucho en las personas que estaban a su alrededor. Y desde pequeño yo iba a hacer la tarea del colegio. Él me llevaba a la clínica para que mi tía, hermana de mi madre, que trabajaba con él, Sí. ella era la que supervisaba si yo hacía la tarea bien o no. Y al final del día tenía que presentársela a mi papá a ver si estaba bien hecha. Entonces, desde pequeñito crecí en la clínica viendo todo lo que era el ambiente de la oftalmología y bueno, eso se va metiendo poco a poco en los huesos. Claro, tú tuviste el privilegio de ser hijo de don Arnaldo Espaillat Cabral, una figura que todos admiramos, pero no podemos dejar de hablar de doña Miriam. Así es. Tu madre fue una gran señora, una persona de un trato exquisito y también estoy seguro que influyó a su manera en cómo tú eres como profesional hoy en día. Así que felicidades. Muchas gracias, Herbert. Bueno, vamos a hablar de tu residencia como oftalmología. ¿Dónde estudiaste nuestra especialidad? Yo hice la residencia en la Clínica Barraquer, en el Instituto Barraquer, en Barcelona, España. Como tú y yo sabemos, hay un Barraquer en Colombia, que fue el hermano mayor del profesor Barraquer de Barcelona, pero yo la hice en Barcelona, donde fue que mi padre también la hizo. Sí. Y ahí yo llegué en octubre de 1988. Y me recibió un gran amigo de ti y de mí, el doctor Federico Ligou. Viñas, querido Freddy Ligou. Freddy Ligou Viñas, que él era de Santiago y como tú tienes tus orígenes santiagueros también, pues había una amistad previa también contigo. Era muy amigo de mi padre. Así es. Y bueno, él había sido también amigo de mi padre y la primera persona con la que yo pude tener contacto al llegar en Barcelona a la Clínica Barraquer fue con Freddy Ligou. ¿Qué recuerdos tú tienes de la residencia, de los compañeros, de los profesores? ¿Qué recuerdas ya este tiempo que ha pasado? Es muy bueno esto porque esa pregunta, yo acabo de regresar de Madrid, que estaba en un congreso, y hacía unos años que no iba por España, y me encuentro en ese congreso con amigos de la residencia, haber hecho la especialidad. Fue una experiencia muy bonita después de tantos años. Y era una situación muy polifacética desde el punto de vista de personas de diferentes partes del mundo. Entonces, aunque estábamos en Barcelona y en un lugar donde se habla catalán, sí, la Clínica Barraquer, al tener no solamente pacientes que vienen de diferentes partes de Europa y del mundo, al estar allá se asumía que uno debía entender, si venía un paciente a hablarte en catalán, tú tenías que responderle por lo menos en español, pero entendiendo lo que te estaba hablando. Claro. Pero nunca nos exigieron la obligación de hablar en catalán, como sí sucedía en otros lugares de prestaciones médicas allá, porque era una visión internacional que tenía la Clínica Barraquer. Entonces esa fue una oportunidad de tratar personas de diferentes partes de Latinoamérica, de Europa, del norte de África y, como te digo, muy enriquecedora. Yo guardo recuerdos muy bonitos. Trabajamos muchísimo, era súper intenso el trabajo, pero las experiencias personales fueron riquísimas también. Y de los profesores, aparte del profesor Barraquer, que era una figura en todo el sentido de la palabra, ¿qué profesores te marcaron en ese tiempo? Tuve muy, muy buenos profesores. Me acuerdo mucho de uno que tal vez tú conociste, que era el doctor Alfredo Muñoz. Claro que sí.
el doctor Muñoz, que era el encargado del departamento de retina, y yo hice la especialidad de retina con él. Era un hombre muy sabio, era una persona que tenía una visión muy holística de la especialidad y muy humana. Era una persona que cuando había casos difíciles, que había que explicarle algo al paciente, aunque fueran de otras especialidades, se la mandaban a él, que era retinólogo, para que él lo hablara con el paciente y se lo explicara. Y aprendí mucho de él, de esa manera de cómo llegar al paciente, explicarle en un plano sencillo lo que ese paciente debía saber y sin nunca perder el trato humano. Me acuerdo mucho de él. Y hubo también otros doctores, el doctor Ignacio García Barberán, que era era especialista de glaucoma de Ecuador, que fue una persona también que quise mucho. Y luego compañeros míos que hicimos la residencia y luego quedaron trabajando allá, como el doctor Jerónimo Nadal, que hacía retina, el doctor Juan Álvarez de Toledo, que hacía córnea, por decirte algunos. Sí, loco. Aquí vino hace un tiempo Víctor Charvenruc, sí, que era un excelente corneólogo y creo que trabajaba en Ojo Seco también, igual que Freddy. Exactamente, en Ojo Seco. Y que fuimos compañeros de residencia, muy amigos. Sí, una persona encantadora. La verdad que en este camino de la especialidad médica, uno encuentra mucha gente muy amable que crea ese vínculo y hace que, aunque uno tiene momentos, no diría de duda, pero durante la residencia hay momentos en que tal vez estás más agobiado y otros de más alegría. ¿Tú recuerdas momentos así de duda o de alegría en la especialidad? No en la especialidad, pero sí en la carrera. Tú me preguntabas anteriormente que por qué hice la oftalmología y yo te diría que me voy más a antes de ese momento, sino por qué hice medicina. Hubo un momento, yo estudié en la UNFU, como tú, sí. Y en la UNFU había una parte que era la escuela premédica, sí, antes de entrar a la escuela de medicina. En aquel momento, cuando yo entré, eran 2 años. Y hubo un periodo, ya casi terminando la premédica, antes de entrar a la escuela de medicina, que yo dije, pero yo estoy haciendo esto por mí o por mi padre. Duré unos 4 o 5 meses en ese debate interior. Entonces, cuando entré finalmente en la escuela de medicina y empecé a ver realmente ya todas las materias que tenían que ver con medicina, ahí me di cuenta que no, que era algo que realmente me gustaba y de que tenía que ser así. Y a partir de ahí ya nunca más tuve duda de nada, nunca más. Bueno. ¿Tienes algún paciente que recuerde de la especialidad? Yo tengo algunos que recuerdo perfectamente. ¿Tú tienes pacientes así que dice tal paciente, tal caso, lo recuerdas? ¿Lo puedes compartir alguno? Mira, yo te puedo decir que mi esposa me dice que yo no me acuerdo de la gente, sino que yo no me acuerdo de las pestañas o de los ojos, porque tengo como una obsesión siempre con la parte de la medicina y la especialidad. Tengo muchos recuerdos de muchos casos especiales, casos difíciles, momentos emotivos. Decirte alguno en concreto puede ser difícil porque son tantos años ya viviendo esto. Pero sí, siempre lo que más me impresiona después del día quirúrgico, que puede ser intenso y agotador, es cuando al día siguiente voy a ver a los pacientes en su primer día postquirúrgico. Esa sensación que tiene el paciente el primer día, de las expectativas visuales, de ver sonrisa, de ver alivio, es algo que llena el alma de una manera impresionante. Más que por decirte uno en concreto, aunque sí hay muchas anécdotas de bromas y cosas así, es la emoción del día siguiente encontrarme con ese paciente en el postquirúrgico. ¿Tú tienes alguna experiencia en concreto que te llamara la atención? Sí, yo tengo recuerdos de cosas dramáticas también. Esos son muchos pacientes agradecidos. Me acuerdo de un paciente que nos regaló un queso manchego y que llevó una olla de barro llena de aceite de oliva y el queso dentro. O sea, esas son cosas que no se olvidan y más lo que nos gusta comer. Y estaba bueno el queso. Muy bueno. Pero recuerdo una paciente, hasta el nombre recuerdo, que era jovencita y usaba droga. En esa época, la droga en España, yo estudié el 84, el 88, en esa época comenzaba la droga fuerte en Madrid, la heroína. Y esta jovencita tendría 18, 19 años,
se inyectaba heroína y se había contaminado con cándida, el vítreo. Sí. Uh-huh. Y óyeme, los padres, fue terrible. Lo peor es que a los 3 meses volvió con el otro ojo también infectado por cándida. Una cosa que no se me olvida, el drama de perdió la visión por la droga, que sigue siendo un problema al día de hoy. Pero creo que esos pacientes te enseñan. Te enseñan el drama, te enseñan también a manejar el día a día de nuestra especialidad. Tú has hablado varias veces de tu experiencia de quirófano. ¿Cuál es tu especialidad hoy en día? ¿A qué te dedicas más dentro de tu práctica? Todo ha sido una evolución. Yo hice la especialidad en retina, pero cuando llegué al país, no solamente hice retina, yo hice varias partes de la oftalmología general, hice catarata, glaucoma, hice cirugía de superficie ocular, de retina obviamente, pero luego en el tiempo fui haciendo, un año iba a congresos de retina y el otro año iba a congresos de catarata y refractiva. Claro. Cuando yo llegué fue la gran explosión de la cirugía láser para la miopía. Y entonces estuve viviendo esa etapa y al final me emocionó tanto que a eso me dediqué al final de todo lo que he hecho en los últimos, te diría, 15 o 20 años, es catarata en sus diferentes formas y cirugía refractiva para corrección de miopía. Nani, el doctor Espaillá, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata y Refractiva. Así es. Y es una especialidad que está muy en auge, porque los pacientes hoy en día no solo quieren ver bien, quieren ver muy bien. Quieren ver muy bien. Y la oftalmología dominicana, ¿cómo tú la ves? Bueno, yo te puedo decir algo muy bonito, y es que en nuestro país se hace muy buena oftalmología. Es una de las especialidades más desarrolladas, hay buenos oftalmólogos. Por ejemplo, tú, que has sido también una persona pionera y que ha marcado una trayectoria profesional de excelencia con 20 y pico de cursos de oftalmología. Casi 47. 47 cursos que se dicen muy fácil. O sea, tú has mostrado ser una persona puntera en nuestro país en la oftalmología y hay otros colegas que han sido también excelentes. Yo creo que hace años uno oía hablar de gente que se iba afuera a hacer procedimientos de diferentes tipos, pero es muy raro que tú y yo oigamos que haya alguien que vaya afuera a hacerse un procedimiento oftalmológico. Es un mensaje muy claro y muy importante. Al día de hoy, prácticamente ningún caso de oftalmología necesita salir del país. Así es. Deberían ser cosas muy especiales, pero la mayoría se pueden resolver sin ningún problema. Tenemos muchos especialistas, subespecialistas, y un personal para oftalmológico o ayudante de muy buena calidad, no lo hay en muchas partes del mundo. Así es. Y eso realmente es una característica de la oftalmología dominicana. Yo siempre digo que la oftalmología es la reina de las especialidades. Todos los especialistas dicen lo mismo, pero la nuestra es la mejor. Tenemos clínica, cirugía, tecnología. Óyeme, no se puede pedir más. No se puede. Y realmente nuestros pacientes están satisfechos de lo que hacemos. ¿Cuál es el tipo de paciente más difícil que tú tratas? Bueno, ¿qué diagnóstico? Tú sabes que el paciente que va a operarse para no usar espejuelo, realmente tiene unas expectativas muy altas, muy altas. Y muchas veces podemos lograr que el paciente quede como quería, pero también hay otros pacientes que uno le explica, mira, tú vas a ver bien hasta cierto punto porque tu ojo no va más para ahí. Pero no importa lo que uno intente explicar, luego las expectativas van a ser, en muchos casos, no tantas como la que el paciente se había generado mentalmente. Claro. Entonces, hoy en día nosotros también tomamos mucho tiempo para explicar esa realidad, de crear una realidad en la mente de lo que puede ser el resultado visual. Luego, en nuestro medio hay una enfermedad muy importante que es la diabetes. Sí. Nosotros tenemos una población donde se ha presentado estadística de 13.4% de la población que es diabética. Y como tú y yo sabemos, la diabetes hace mucho daño en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos es en los ojos. Claro. Y lamentablemente el ver cómo
todavía hoy en día pacientes se quedan ciegos por una diabetes mal cuidada. Es dramático, es dramático. Sí. Parte de nuestra labor de educación, porque yo mantengo, Nani, que nosotros somos los que cuidamos de la salud de los pacientes, pero el paciente tiene que ser responsable de su salud. Así es. Y un paciente diabético tiene que saber que se puede quedar ciego por diabetes. Eso no hay duda. Y deberíamos contar, que no contamos, con el apoyo de endocrinólogos, diabetólogos, médicos internistas que no refieren el paciente al oftalmólogo, y ni hablar de las compañías de seguro o ARS, que tampoco insisten en eso. Nosotros quisiéramos que los pacientes llegaran. Ahora hay una experiencia, no sé si están llegando, pacientes del Intran, pacientes que se queman en el examen de la vista y dicen, no, tienen que ir a un oftalmólogo. Me parece maravilloso. Así es. Porque nosotros hemos detectado pacientes con retinopatía diabética, ambliopía, o sea, ojo vago, un ojo que no ve, para la gente que no es oftalmólogo, que no escucha. Y realmente es bueno. Todo lo que sea educación es muy importante. Un tema que debemos tratar, porque está en boga, es la inteligencia artificial. ¿Cómo tú ves la inteligencia artificial en nuestra especialidad? Bueno, nosotros tenemos una especialidad que usa alta tecnología. La mayoría de nuestros equipos diagnósticos y quirúrgicos son computarizados y usan mucha tecnología avanzada. La diferencia va a ser entre el oftalmólogo que vaya a ir incorporando la inteligencia artificial y el que no la incorpore. Claro. Eso va a ser la diferencia, porque realmente el que la incorpore se va a mantener en una progresión constante en su profesión, en la que estamos hablando ahora, que es la oftalmología. Y evidentemente el que no la incorpore en su arsenal diagnóstico y eventualmente terapéutico, se va a ir decantando hacia el pasado. Y eso es una realidad innegable, pero además una realidad en la que no hay ni siquiera que ponerse a pelear con ella. Es sencillamente tener la inteligencia suficiente para irla incorporando en la manera positiva y útil en nuestro proceder médico cada día. El ChatGPT, ya se han hecho estudios donde se ponen a hacerle preguntas a médicos y esas mismas preguntas al ChatGPT en diferentes especialidades de la oftalmología. Y se ha visto que la precisión es un poquito mayor en ChatGPT que cuando se producen preguntas de cosas complejas al oftalmólogo. El oftalmólogo va a tener que incorporar mucho de esos ayudas diagnósticas para casos complicados o poco frecuentes en la posibilidad diagnóstica de considerar en ese enfermo en particular cosas como el ChatGPT va a ser de mucha utilidad. Porque una de las fortalezas del ChatGPT es que es capaz de sintetizar y de corregir muy bien el estilo. Es muy bueno, ¿no? Tú le das un documento y realmente con toda la información que tiene lo optimiza. Sin embargo, el doctor Miguel Sato y yo le hemos hecho la pregunta al ChatGPT. Tú puedes equivocarte. Y ChatGPT dice, bueno, si no tengo la información correcta me puedo equivocar. Y tú puedes decir mentira. Bueno, si me programa para mentir, sí puedo. O sea que hay que cogerlo con pinza, sí. Que aunque es una ayuda, pero tampoco... Es una ayuda. Siempre se dice, y lo que tú acabas de decir es afirmativo. Sí. Ellos pueden producir lo que se llama alucinaciones. Claro. O sea, pueden inventar respuestas basadas en cosas que no son reales. Sí. Por eso uno tiene que obtener la información, pero verificar. Claro. Siempre debemos verificar si eso tiene base o no. Todavía. Porque todo lo que es la inteligencia artificial se basa en data. Y mientras más data tengo, mejor va a ser. Yo le pregunté también a ChatGPT sobre la historia de la oftalmología dominicana y me dijo que uno de los fundadores fue el doctor Sedano. Y entonces yo no conozco ningún Sedano oftalmólogo. La única relación que yo pude hacer es el papá de Priscila, que es oftalmólogo. Y bueno, tal vez como él ayudó en las operaciones que hacía Miguel Salto en Higüey, es la única aplicación, pero salía él como uno de los pioneros en la oftalmología. O sea, por lo menos su hija sí es oftalmólogo. Sí, exactamente. Ahí lo hizo. Y muy buena, sí. Sí, una gran amiga, una gran profesional. Así es. Priscila. Así es. Pues vamos ahora a hablar un poquito más de Nani. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer, además de la buena mesa?
Bueno, tú acabas de decir algo muy importante, la buena mesa. Y eso es algo que comparto mucho contigo. Sí. Y tiene mucho que ver con lo que yo vi en casa. En casa, tú sabes que mi padre quedó huérfano a los 6 meses de edad. Porque Trujillo lo manda a matar a mi abuelo. Y ellos que tenían una posición acomodada en la región porque era comerciante de tabaco y chocolate, de repente quedan en la miseria. Entonces yo me acuerdo que mi papá nos contó, mi mamá nos contó que cuando ellos se casaron, mi papá le dijo a mi mamá, mira, nosotros puede ser que nos falte ropa o lo que fuera, o no tengamos posibilidad de transportarnos. Ahora, cuando yo me siente en la mesa, yo necesito ver mucha comida. Era hambre mental que tenía de la infancia. Y temor a no tenerla. Y temor a no tenerla, correcto. Entonces yo me acostumbré siempre a la buena mesa desde pequeño. Y cuando fui a Europa, amplié mis gustos gastronómicos. Claro. Y luego en la profesión, los gustos enológicos. Claro. Cosa que comparto mucho contigo. Claro. Pero aparte de eso, me gustan 2 cosas. Me gusta leer y me gusta viajar. Y mi esposa disfruta también esas 3 cosas. Qué bueno. La buena mesa, lectura y viajar. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Me estoy leyendo uno, o me acabo de leer uno, de Joel Dicker. Ese es un autor suizo que ha escrito varias novelas muy interesantes y premiadas. Y realmente muy interesante. Yo he leído varios de él. Yo alterno la lectura de medicina con lectura de cualquier otra cosa. Claro. Me gustan las novelas históricas, pero también novelas que tengan que ver con actualidad. Y también me gusta leer de actualidad en política, tecnología, para tener constante información que nos mantenga estimulado nuestra actividad intelectual. Naturalmente, que es muy importante. Sí. No tenemos la suerte de poder disfrutar de una profesión y de una actividad intelectual constante. Y eso yo creo que es fundamental en cara del envejecimiento, que es un proceso natural. ¿Qué figura de la oftalmología internacional te impresiona más? Hay varias. En la cirugía refractiva, hay un doctor inglés. Bueno, sus padres son ingleses. Él nació en Perú, se estudió en México, luego hizo la carrera en México y luego fue a Canadá y a Inglaterra. Se llama Dan Reinstein. Desde el punto de vista de cirugía refractiva, es una de las personas más brillantes que conozco. Luego, en el mundo de la cirugía de segmento anterior, hay varios. Y tengo que reconocer que de diferentes nacionalidades. Pero yo que hago cirugía refractiva, esa es una persona que me llama mucho la atención por su genialidad. Y en él vi que a él le gusta el saxofón. Y me acuerdo de eso porque él paró la carrera durante un tiempo para irse a estudiar música. Interesante. Y luego vuelve a estudiar la carrera. Y eso tiene que ver porque con mi hijo, cuando antes de entrar a la escuela de medicina, él me decía que le gustaba mucho la música y quería pensar en música. Y eso en ese momento me llamó la atención porque yo no soy músico, o sea, no tengo buen oído para la música. Pero a través de mi hijo descubrí que un montón de médicos le encanta la música o tocan instrumentos musicales. Tú eres uno de ellos. Me gusta. Pero así descubrí esa parte. En la clínica Barraquera había un conjunto de rock que tenía Santiago Bengoechea. Exactamente. Exactamente. Y está ahí también uno que se llama Gorka Martínez Grau. Sí, claro, conozco. Juan Álvarez Toledo también. Es verdad, sí, me acuerdo. Y en Santiago, de los Caballeros, nuestro amigo Fernando Estrella. Y Fernando Estrella. Que es destacado como músico. Exactamente. O sea que hay muchos que tocan ahí. Tú sabes que en el médico tiene que ser humano y tiene que ser humanista. Y la música es parte de eso. ¿Tú tienes algún grupo favorito de música, alguna canción favorita? Yo oigo variado, Herbert.
realmente lo que sí te puedo decir, lo que no me gusta Yo sé lo que va a decir. es el reggaetón. No me digas cómo va a ser. Ni nada de ese tipo de música Oye, de... Yo pensé que tú eres un seguidor de Bad Bunny. No, ay, por Dios. No. Ese es uno de los máximos representantes de lo que no me gusta. Sí. Sin embargo, hay un sketch de Saturday Night Live que está Bad Bunny como actor, con Homero Hernández, el dominicano, que es genial. No canta, pero ahí es simpático. Ahora, tengo que reconocer que debe ser yo que estoy mal, porque son personas que tienen millones y millones de seguidores. Sí, pero ya son, por lo menos aquí en esta mesa no tiene éxito. Eso es así. Y de cine, que es otra... Cine, me fascina el cine. Hablarte de predilectos, habría muchos. Tú sabes lo curioso. En estos días estoy yo con mi esposa haciendo zapping y vemos una serie que se llama The Offer. Ajá. The Offer, como la oferta. Sí. Yo digo, pero qué curioso. Y miro, y me llama la atención porque es una serie de 10 capítulos que cuenta toda la trama que se produjo alrededor de la realización de la película El Padrino, la primera parte. Fue tan buena que mi esposa y yo decidimos volver a ver la película del Padrino. No te la pierdas, The Offer. Okay. Pero te puedo decir que me encanta el cine en todas sus formas y es uno de los temas de conversación que tenemos en casa. Porque a mi hija también le gusta mucho el cine. Qué bueno. ¿Y el cine a ti te gusta? Sí, el cine dominicano estoy comenzando a ver que realmente está produciendo buenos resultados. Comienzan a aparecer esfuerzos formales de hacer buen cine. Y claro, nosotros como oftalmólogos nos interesa que la gente vea bien. O sea, que somos necesarios para todo. Claro, definitivamente. ¿Tu hijo, tienes 2 hijos? Tengo 2 hijos, Arnaldo, que está estudiando medicina, y Gabriela, que se graduó de psicología y ahora va a hacer su maestría a España ahora este año. Y Arnaldo va a ser oftalmólogo. Sí. Y ya sé que le gusta. Exactamente. Sí. Conste que fue algo que yo feliz, obviamente, pero claro, que algo que surgió de él, porque nunca le pusimos presión. Sí, pero tú tienes una presión, porque el instituto, Instituto Payá Cabral, fundado en 1970, 72 o 70, tú eres su director y el continuador de una obra que ya tiene muchos años y que es un gran orgullo para todos los dominicanos. Gracias a él. O sea que, pues nada, yo creo que con eso completo todo lo que quería preguntarte. Si tú quieres poner otro tema, nos quedan un par de minutos. A lo que te interese, pues siéntete libre en este espacio. Esa es la idea. Herbert. Tú sabes que tú dijiste algo muy importante sobre lo que representa para el médico lo de ser humano. El ser humano significa ser empático, conectar con la persona, no solamente con el paciente, obviamente. Claro. Pero si uno como ser humano proyecta algo positivo, nosotros con eso vamos a contribuir en el medio donde nos vivimos, donde nos desenvolvemos, y debemos ser instrumento de llevar el bien. Claro. Debemos ser instrumento de crear ideas y sensaciones positivas para que se genere la cadena del bien. Tú siempre hablas de eso y siempre lo recuerdo mucho. ¿Tú sabes la anécdota de dónde viene? Si da tiempo la cuento. Sí, claro. Todos nosotros. Cuando yo estoy ya para regresar, voy donde el doctor Ligo. Y le digo, doctor Ligo, vengo a despedirme, ya regreso a mi país. Y para darle las gracias, pero sencillamente le digo la verdad, no tengo palabras para darle las gracias de tanta amabilidad y cariño que usted tuvo conmigo. Y él me dijo, Arnaldo, déjame contarte algo. Cuando yo terminé la especialidad, me casé con una catalana e iba a volver a mi país y yo no tenía dinero. Yo le pedí prestado a una persona para que me pagara el pasaje del barco. Él regresó al país en 1961 y que yo se le iba a mandar después. Esa persona me prestó el dinero, pero nunca pensando que yo se lo iba a devolver. Yo al final regresé a mi país, trabajé, le mandé el dinero, cosa que él nunca pensó que lo iba a recuperar. Y él me dijo, yo lo hice por la cadena del bien.
Ahora, Arnaldo, me toca a mí decirte, no me des gracias de nada, yo todo lo hice de corazón y lo hice para seguir la cadena del bien. Ahora te pido, cada vez que en la vida te toque la posición de poderla continuar, sigue la cadena del bien. Un mensaje muy bonito. Y eso es lo que debemos pensar en la vida. Claro. Y eso es lo que mejora la sociedad y mejora el mundo. Y es así. Hacer el bien. Pues muchísimas gracias, Nani. Ha sido un gran placer compartir contigo. Y hasta la próxima. Vamos a ver.